Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estamos aquí de todas bandas del mundo. Siempre me da mucha alegría que estés aquí con nosotros para pasar una hora con nuestro querido judeo español, nuestros convidados y todos los sujetos que tocamos cada semana. Voy a partillar, como siempre, con vosotros mi ecran para contaros que estamos en el programa 151. La semana en Vinien vamos a tener Romanzas Juveniles en Ladino, un proyecto de traducción. Esto será por la parte de la Hermandad Sefaradí con su balabaya Lexifelus y sus musafiras serán Rachel Amado Bornik, Rina Benmayor y también el grupo editorial que estuvo haciendo la traslación, la traducción de estas romanzas. Será seguro un encuentro para no perder, seguro, no perder esto. Como ya sabemos, las horas trocaron hace unas 2 semanas y entonces hay de hacer atención para entrar a la hora justa en cada lugar. En nuestro reclamo tenéis como referencia horas de diferentes países y ciudades para que podáis entrar a tiempo y también podéis encontrar esta información en nuestra página sefarad.com. Si queréis ver los filmes de los programas que ya pasaron, mismo porque vos plació mucho o porque entraste tarde, entonces podéis ir a youtube.com/sefarad, este es nuestro canal donde están los filmes, o también entrar en sefarad.com/tv y ahí vas a encontrar no solamente los fílmicos de los encuentros de Al-Had, sino otros materiales sobre la cultura judeo-española. Si nos querés dar un ayudo para continuar más y más con los encuentros de Al-Had, podéis entrar en sefarad.com/encuentros. Estos programas siempre son de baldes, los balabayes también y los musafires son de balde, vienen de baldes. Ama tenemos unos chicos costos de mantenimiento para poder hacer justamente esto de forma gratuita. Y entonces siempre nos vienen muy bien vuestros donos y gracias a todos los que cada semana nos hacen llegar su ayuda y su colaboración. También si vosotros vaya a partajar los videos de los encuentros de Al-Had con otras personas y todos meten me place, me gusta, like, esto también es una manera que nos da mucha colaboración y ayuda. Y hoy tenemos la importancia del activismo. Esto es por la parte de Ladino 21. El balabay será el doctor Carlos Yebra López y Musafir Nissim Ashkenazi. Y les vamos a dar la bienvenida. Carlos, venido en Bonora. Shalom, shalom, Liliana, shalom, Marcelo, que haber, haverem. Vengashen, buena hora Shalom, este shalom. encuentro. Estoy muy contento de estar aquí. Profito para remerciar de las honduras de nuestro corazón a Liliana y Marcelo por este labor magnífico que haces con los encuentros de Al-Had. Y hoy estoy muy contento de charlar con nuestro caro amigo Nissim Ashkenazi. Nissim, en primero de todo, te quería demandar cuál está fitando ahora mismo en Israel. En Israel, yo moro en el norte del país. Estamos un poco en estrechuras que nos empieza la guerra con el norte, con el Hezbollah. El Hezbollah son muy fuertes y tienen muchas raquetas y muchos misiles y estamos un poco en espanto que nos espante, que nos empiece esto, porque ya pasamos una vez esta cosa cuando era la guerra del Golfo. Y en el sur, en la banda de Gaza, está continuando la guerra con mucha pena, con mucho dolor. Ama se quiere quitar el Hamas de ahí enteramente, si no, no van a tornar la gente, los que hicieron ahí de los kibutzim, al lado de la banda, unas matasinas cruelas, no van a tornar si no va a estar eliminado todo el Hamas.
Y esta guerra preta, que están en túneles, están escondidos debajo de hospitales, debajo de escuelas, y tenemos muchas de nosotros en las 240, no se sabe el número exacto, el Croix Rouge no puede entrar, no tiene listas, no tiene nada, y es pesado atacar estos túneles con saber que puede estar nuestras gentes, están ahí dentro de los túneles. Está una guerra muy cruel y muy pesada, y hay muchos feridos y muchos matados de nosotros, y está creando una cosa humánica pesada, que el mundo se está empezando a enervar de esto, que tiene muchos aportes de los musulmanes, que son miles, ¿cuál lo podemos hacer? Una vez me ayudaba Dios, cuando vi de las fotos cómo están entrando, aparte de los soldados crueles de los Hamas, el pueblo mismo, afiló cochos, puedes ver cómo están corriendo para robar, para violar, para hacer, romper todo, el pueblo mismo. Ya me cerró el corazón, ya no tengo piedad más. ¿Cuál es lo que pense? Esta es la situación nacional, esto es lo que estamos pasando nacional. Esperamos al Dios con mucha esperanza que vengan días más claros, días sin oscuridad, sin guerras, que haya paz y que se mantengan todos y que estén todos buenos. Esto estamos esperando y rogamos al Dios. Amén, amén. Merci mucho, Caro Nissim, por dejarnos saber todos estos detalles. Y como dijimos antes, no cale perder la esperanza. Sí. Ahora, si quieres, vamos a echar la shon y esperamos que este activismo, este modo de conversación sobre el activismo en ladino va a ser también de ayuda. Y voy a partillar el ecran si querés y te voy a hacer demandicas, Karunishim, sobre los sujetos en lo que toca y a tu vida y al activismo en ladino. Y tú que empezaré por partillar el ecran y vamos a ver si estás viendo todos el ecran, ¿sí? Ok, perfecto. Nissim, ¿lo estás viendo? No sé si todos me conocen a mí. Ujú. Voy a echar unas cuantas palabras sobre mí. Yo me llamo Nissim Ashkenazi, yo moro en Kiryat Motzkin, que es al lado de Haifa, y estoy casado y tengo 2 hijos y una hija, y tengo 4 nietas y 12 nietos, y la familia mía vino de Salonic, y mi padre era para laborar al puerto de Haifa, ya lo dije una vez, lo va a repetir otra una vez, pues gentes no se enteraron. Y era el Jajam, y hizo la Keilah de Shevet Achim Salonikaim en el quartier nuestro, y en el día era Amal en el puerto, y las tardes hacía los casamientos y las fiestas, bar mitzvahs, y el Koren de la Keilah, las oraciones. Ya puedes meter la foto del Koren. Sí, la voy a mostrar ahora y dunque era Esta. esta, sí. Esta foto es mi padre con el Koren de la Keilah, y uno de ellos es Pesach Aarón, que estuvo uno de los fundadores de la autoridad de ladino, que apuntaba ahí los festivales en la Mar Muerte, que es días de leche y miel. Y era amigo muy bueno de mi padre, y siempre lo visito y me cuenta sobre mi padre, porque lo que aconteció en 1948 empezó la guerra de independencia de Israel, y mi padre fue atacado y se murió, estaba paralizado 2 años y se murió detrás de 2 años, y yo estuve huérfano de 10 años. No alcancé
no sabe nada y no me acuerdo de las oraciones. Mi padre tenía una voz maravillosa, como cantaba en las fiestas, en los piutim, y todos lo querían bien. Yo me acuerdo con criatura que venía mano con mi padre a la Quilá, era muy honorado. Y cuando nos entrábamos, se levantaban todo el pueblo, le decían mucho honor. Todo esto se cortó cuando yo estuve 10 años. Y malosamente hablé otro un poco con mi madre y con mi hermana. Después estuve en la Armada de Israel 30 años. Me alongé de la lengua, no empleé la lengua. Con los amigos no hablemos la lengua, entre la familia no hablemos la lengua. Yo unos cuantos años me invitaron en un encuentro a Kiryat Motzkin que se llama Moabet. ¿Quieres que muestre la estampa sobre esto? Esto, sí. En este Moabet es como teatro. Aquí está el cantador de adelante que está sentado en bajo escobizarco, tiene una voz maravillosa y es sabioso de la lengua. Hemos hablado de palabras, de refranes y cantigas. Solo la cuestión es que la gente no habla mucho, no emplean la lengua, sienten o piensan si hay alguna demanda o una cosa de una palabra, de dos palabras. Y yo dije, yo debo de hablar. Me, me demandó una vez cuál me acuerdo de mi padre. Y empecé, me sacó la luenga, no sabía cuál da pensar. Después me fue en casa, empecé a sentar y a escribir. Y me salió una pasión, un entusiasmo a la lengua. Empecé a escribir y a meditar. Y en este Moabet, la segunda vez que fue, le dije, levanté la mano, dije, quiero subir, quiero tomar el micrófono, y como uno que lo arrolla de agua, empecé a hablar en frente de gente en ladino. Empecé a aportar consejos, chacas, todo. Ama, sé el único. Lo que me plació en el encuentro con Albert Israel, nos contó que él hizo antes años un sistema que se llama Vladino. Me plació mucho. Ahí están asentados todos en un carril, todos hablan, todos contan. Hay participación de todos. Esto es muy hermoso. Así Y, se crea la lengua. Nisim, ¿cuál te parece que es menester que afite para que la gente se sientan encorajados a participar y a tomar el micrófono como tú hiciste? Yo creo que si quiere hacer encuentros en otra forma, de sentar en grupos y hablar, demandar cuestiones, encorajar a la gente que cuenten sobre ellos alguna cosa, que aprendan alguna conseja, o así que emplean la lengua, así son como oyentes, solo como teatro, están sintiendo lo que están diciendo, ellos no están hablando. Esto me manca a mí. Sí, tienes mucha razón. Vemos hoy en día muchas actividades y productos culturales en lo que toca al latino. Por ejemplo, las series de Netflix, Kulub o la Reina de la Hermosura de Jerusalén. Ma el facto que hay mucha gente a la que le placen estas series o estas actividades no quiere decir que hay muchos activistas del latino. Y nunca es menester hacer esta transición entre la pasividad del consumo de contenido en latino y la actividad de tomar el micrófono y producir contenido en vuestra lengua. Tienes mucha Así, razón. ¿Y nunca qué yo- modo de actividades haces tú, Nisim, para adelantar la lengua? Estas zonas de las actividades me place mucho encontrar gente que vienen del extranjero, de todo el mundo. Aquí tenemos un encuentro que hicimos en La Mar. Estuvimos cerca de un día juntos y hablamos y contamos. Estaba una maravilla. Está aquí la señora Stella Garber,
de Brasil, está Linda Darmon de París, está Bully Hazan de Natania, está Ruth de Nesher, creo que está. Yo no me acuerdo todos los nombres. Está el señor Daniel Halfón y su mujer Sara Halfón, que son maestros de ladino. Y es una maravilla un encuentro ancina, que empleas la lengua y ¿Y sientes cuánto tiempo vos tomó aprontar este encuentro? Quando dice Stella que va a venir, ya achitemos como vamos a encontramos y mani ya nos encontremos en un café a la orilla de la mar en Haifa y estaba una maravilla. Mashallah. Y mi mujer que vino del Egipto habla francés, que empezó en liceo francés cuando era niña. Estudió en Israel de 10 años y se topó como una amiga con Stella Gerber, que habla muy bueno francés. Se hicieron amigas. Así, hablamos y francés y ladino con Stella, y era una maravilla. Y mi mujer que vino de Egipto estaba en 1956, estaba expulsada del Egipto porque Israel participó en la guerra de Canal Suez con los ingleses y los franceses y dijo que Gamal Abdel Nasser, el presidente que estaba ahí, yo me voy a vengar de los judíos. Y quitó un orden que en una semana se van a ir los judíos afuera de la tierra de Egipto con una valilla y 20 liras miserias, y se topó mi mujer de 10 años en París y detrás de 6 meses subió con su familia a Israel, empezar de nuevo toda la vida, dejaron todo, ni vinieron al apartamento ni nada. Esto es, todos saben, el expulso de la España de 1945 y aquí había expulso de Egipto, muchos de ellos estaban expulsados y así a la Armada, cuando era de 18 años, se hizo asquera, estuvo asquera conmigo y nos casamos. Cuando me tocó a conocer su familia, vi que estábamos asentados con la familia en un círculo, conmigo hablaba un hebreo un poco, y entre ellos todos francés. Dije, yo debo de empezar francés. Fue a la embajada, al Centro Cultural Francés, a côté de la embajada de Haifa. Dije, ¿se puede empezar francés? Dije, sí, empecé un año y así gané el francés. Y nos casamos y después, aparte de esto, sobre estos encuentros, le quiero contar a Liliana una cosa, la visita que hizo, el viaje que hizo en Israel, del Cabo, me tenía 2 veces pena. Cuando sentí, me di que están organizando un encuentro con Liliana y Marcelo en el centro Recanati en Petah Tikva, yo estuve con un entusiasmo, quería participar. Para mí, ver gente de la Dino Comunidad es una cosa maravilla. Y aprendí un hotel que encomendé para una noche que no quería colonear la noche. Y miré los horarios de los trenes, aprendí todo y telefoné al centro Riconate y me dijo, hombre, no tengo lugar. Dice, yo quiero 2 lugares. A mi mujer, quiero mucho encontrar gente de la Dino Comunidad, ser miembro de la Dino Comunidad. Y sé de Salonique, no, no tengo lugar. Nisim, Tuve Nisim, pena. aquel día nos dio mucha pena porque muchas personas quedaron afuera del Recanati, Oh, wow, ¿sabes? oh, wow. Este día muchos nos escribieron, ama quedó chico, no, estaba de lado a lado relleno, Sí, gentes paradas. Tuvimos el más grande que hemos vino también Kobe, sí. cantimos, hablamos y con la querida Muy hermoso, también. sí.
Ya Sí, me vi lo estuvo, que escribiste después, ya me sí, vi. Matilda estuvo también hablando con vos dos. Fue un Mm. encuentro de maravilla. Sabes, si el Dios va a querer y vamos a hacer un otro en un lugar más grande para que puedas venir. La segunda pena que tenía, te voy a contar. Nos contaste que fuiste a la montaña de Metzadá, enfrente de la mar Salada, y estaba el teleférico buceado. Y dice, guau, así no se recibe visitas. Y me acordé que un día estuve en Barcelona, me contaron que a la fin de las Ramblas hay el puerto y hay la barca de Columbus. Y fue ahí y vi, batón en reparación, que está. La están Sí, reparando, está bodeando. Mira como a Liliana, no podía subir y yo no puedo sí. entrar al barco. Y nosotros tomamos un coche de alquiler y organizamos todo el día a viajar con esto y cuando llegamos me dijeron, no, ay, están filmando un film arriba, no se puede tomar el cable En, es- este que nos en esta llevaba. montaña, cuando éramos jóvenes, subíamos con un pist que se llama el pist de la Culebra. Tomaba unas cuantas horas para subir en esta montaña. Es muy interesante arriba. A la próxima fois, a la otra vez. Seguro, Y, y seguro. Y yo sí, propio iré. sí, y en la Dino Comunità, ¿cuál es el activismo que hago yo? Yo mando todas las letras y si, Ujú. y si veo alguna palabra que no conozco, tengo un tefter, la escribo detrás de esto, atorno otra vez a esta palabra, fina cuando entra en la cabeza. Y me place mucho los artículos que escribe el señor Salti, Selim Salti. Ah, sí, que quieres que mostremos la estampa del encuentro con señor Sulti. Hola. Sí, me encontré con el señor Salti. Escribe artículos muy interesantes con un nivel muy alto. Y me place mucho lo que escribe, de peces al sartén, hasta cuestiones políticas regionales o del mundo, muy interesante. Y tenía ocasión de nieta de mi hermana que recibió una estipendia del Instituto Salti que se Ujú, topa en la Universidad Bar Ilan y estuve yo invitado ahí y en para de la nieta que debe de mostrar cuál es la relación suya con el latino para recibir la estipendia, subí yo y hablé sobre mi familia. ujú, Y así encontré al señor Saltín y al profesor Shmuel Rafael ujú. y era mucho emocionante para mí. ¿Y Esta esto cuándo fue? ¿Qué año, Nisim? antes de un mes y medio, 2 meses, Ah, ok. Ok. para, para Ok. que dieron estipendio a los estudiantes para el año que viene. Ama, Sí. Ok. por horas la academia Que está ya viste cerrada. el nuevo centro que hicieron. Sí, Ok, sí. ok. Ujú. ¿Y cuál te pareció la universidad en general y también el centro para el empezamiento del ladino? El centro hacen cosas maravillas Ujú, en investigadores y ujú. escriben libros. Academia, es Sí, sí, sí. Y el propio mundo tienen entero. un journal muy interesante, ¿lo conoces? Sí, me plació mucho conocer, y es persona muy amable. Yo Ujú, me emocioné mucho a conocerlo. ujú, Y esto es en la Dino Comunidad. ujú, Y eh, tengo más, vos conté que soy voluntario en una organización donde ujú, hay personas ayudadas y sobrevivientes del Holocausto, especialmente viudas, y ujú, les doy el sistema eléctrico de baldes en las casas, pero no solo les adobo, les hago visita, les hablo con ellas y demando de dónde son ellos y topé unas cuantas turcanas y unas cuantas de Salonique que son, ujú, alonjaron de la lengua y de la cultura. Y yo les dije, mirando, es pecado, ya sabéis la lengua, debéis de venir conmigo al encuentro que tenemos Moabed. Yo vos va con el automóvil y vos va a tornar en casa
העיקר que vengas y que sentís la lengua, que vos atorne el ardor de la lengua. Y ya tengo unas cuantas reuscidas con esto. Ah, cola cabot, cola cabot. Y mismo antes de voltar a practicar la lengua, ¿se acordaban ya de algunos verbos? Mismo De, si hacía años y paños que no practicaban el latino, cuando te asaventaste que eran turcanos y turcanas, ¿se acordaban de algunos verbos? sí, se acordaban, se hicieron, una estaba casada con un ashkenazí romano, empezó a hablar en romano y se olvidó enteramente que es de la Turquía. Ujú, Le dije, si vas a empezar a hablar, va a tornar la lengua y te va a venir el placer ujú, de atornar esto. Ama, solo cuando se hizo Bifda, vino el Moabet y empezó a hablar ujú, y vi de que saben mucho. Y ujú, conocí mujeres que fluentemente hablan latino. ujú, No emplean. Dice es pecado. ¿De qué? Ya sabéis la lengua. La debemos de revivir la lengua. Es muy ujú. importante. Ansina es, en inglés decimos use it or lose it. Si no lo culaneamos, si no lo usamos, se pierde. Ujú, A mí, generalmente, me place lenguas. ujú, Aparte del hebreo y del inglés y del francés y del latino, ya hay unos cuantos años que estoy empezando arabo. ujú, La lengua araba es mucho complicada. Está dividida en dos. Hay la lengua que se habla, la lengua hablante y la lengua literatera, que es ujú, el Lura Marquía mía y el Lura Fusca. ujú, Cuando hablan en la televisión es la lengua literatera. Yo estoy empezando lengua de hablar. Aquí estamos castigados con los árabes que viven en Israel, se nacieron en Israel, estamos castigados enteramente. Hay en las farmacias, en los hospitales, abogados, en todos los lugares, se hicieron modernos. Las chicas están caminando con pantalones estrechos. Todo se trocó. Y como están mineradas, tienen motivación de empezar el hebreo y de empezar las maneras nuestras, los judíos, los chicos no saben, los programas de la educación en las escuelas no están reducidas. Están ahí empezando a escribir un poco, a hablar un poco, a meditar un poco, a no hablar. No están confrontando con gente y no tienen osadía de hablar. Yo tengo osadía de hablar. Voy de una persona a la farmacia y veo que es arabo, le hablo en arabo. Dice, ¿cómo sabiste? Ya sube, no. Hay que me des la respuesta, es como un lección para mí, para emplear la lengua. ujú, ujú. Muy bueno, con la cabot, Carmen, sí, es verdad que hablas muchas lenguas y esto nos place mucho. Y ahora de esto, cuando también travimos un interview en Latino 21, ¿te acuerdas? ¿Cuál te pareció? ¿Lo partajaste con gente en Israel? ¿Te profitaste de este film para que la gente sea sabente que el latino es una lengua que ainda existe hoy en día y que la gente lo hablan fluentemente y propio ellos se la pueden empezar? Hay gente que se interesan y hay gente que no quieren más entrar. Tenía dos hermanos y no hablaban unas cuantas palabras solo, ni se acuerdan de los vecinos, estaban longe de esto. Yo era el más chico y Ujú, a mí me afectó más mucho. Yo tenía la lengua dormida, escondida de mi cabeza. Detrás de 50 años salió afuera. El de mis hermanos no salió y no se interesaron. Amigos míos saben latino. Nos encontramos una vez en la semana, lo llamamos aquí Parlamento. Nos ujú, sentamos en un café cada, cada semana y hablamos de todas las cuestiones. Dos de ellos son Jalis Selaniklis,
del cartier mío. Nada, no quieren hablar, en veces yo les demando una palabra que no me acuerdo y saben de que no hablas, de que ya pasó, esto ya pasó. Y de otra parte, hay gente con entusiasmo, vienen al Moabit, me hablan, en el WhatsApp estamos escribiendo y hay activismo el tiempo entero. Orit Salinas, que es de la autoridad, nos manda cada semana todo el activismo que hay en esta semana en Israel. Y hay muchos, algunas 40, 50 letras de WhatsApp escritas. Tiene paciencia tal escribir. Bravo Anea, como escribe todo esto, nos manda. En Jolón hay encontró, en Motzkin hay encontró aquí, con este y con aquello, esta cantidad, esta aquel. Mucho. En ninguna lengua no toqué ansina activismo como en el ladino. Aquí estamos de todo el mundo, gente. Solo los rusos y los etiópicos están guardando la lengua y empezando los hijicos. Los otros, ningunos, ni los romanos, ni los hongarescos, ni los poloneses, ni los alemanes, ningunos no están haciendo activismo como en el ladino. El ladino, yo topo que está la más experta lengua que tenemos aquí. Ancina es, y desde aquí remerciamos también de las honduras de nuestro corazón a Orit, la del ladino, Orit Salinas, por este labor magnífico que hace. Yo, Ujú. yo cuando empecé a interesar en la lengua, empecé a escribir consejos. Y escribo consejos, la mando en de Orit Salinas la da a Aldo Sevi es el director, el autor, y él las adora y las publica. Y, tengo unas cuantas Esto lo meten en aquí Jerusalén, ¿verdad? aquí. Voy a partillar la estampa para que la gente se aventen, los que no conocen de ainda aquí Jerusalén. Aquí Jerusalén sale 2 o 3 veces en el año y todo en ladino. Y ahí escribo consejos y hay muchos que escriben ahí muy interesante. Y en el escribir es un activismo bueno, que estoy con el diccionario, me estoy cuidando que no haga hierros. ¿Qué modo de diccionario culaneas, Nisim? ¿Qué modo de diccionario culaneas cuando escribes en vuestra lengua? De la señora eh, Serrano, Ajá. Matilda Cohen Serrano, Ujú, esto. Y está escrito en la cacha que ayudó, es Cobizarco, que es ujú, amigo mío de los encuentros de Motzkin. Este diccionario lo empleo yo. ujú. ¿Y De cuál te la, parece? Sí. de la Dino Comunità, Ujú, las palabras nuevas, que toman de los artículos interesantes, ujú. encima esta actividades estoy haciendo. ¿Y cuál te parece que es más importante que la gente escriban en ladino o echen la acción en ladino o cale hacer un poquitico las dos cosas para adelantar la lengua? Yo creo que melonjar de todos ama la osadía de hablar. Debemos de hablar. Escribir y verdad está de ti para ti, Mm, con el diccionario. Ama, la lengua debe contactar con los otros. Se quiere osadía de hablar. Se quiere confrontar con la gente y hablar. Así no sale mejor la lengua. Después puedes escribir las cosas. Ama, ujú. debemos de hablar. ¿Y cuál te parece lo que toca escribirla? ¿Te parece que es menester escribirla en el alfabeto latino o ya puede ser cale también que mozambicemos el Rashi, el solitreo, el cirílico, el búlgaro y Yo el serbo? Yo puedo meditar el Rashi, con dificultad un poco, no es tanto claro, eh, yo creo que las reglas que quitaron en aquí Jerusalén
con letras latinas y qué reglas que hicieron me basta a mí. Escribo según las reglas de aquí Jerusalén y seguramente que las adoben ahí. Si escribo alguna cosa ya. Sí, estos Kelalim son, es kolai escribir la lengua sobre la base de estos Kelalim y también es acurata, son justos. Es una fonética que corresponde al modo de escribir el ladino. Sí. Y en lo que toca a esto, también topamos, por ejemplo, las reformas de la ortografía del ladino de la Academia Nacional del Ladino en Israel. ¿Y cuál te parece el modo de actividades que están haciendo y artículos que están escribiendo para adelantar la lengua? Esta academia que a punto se hizo ahí unos años. De la Academia de Barilán, No, la Academia Nacional de la Israel. sí, sí, con Horace Schwarzwald y con Jacob Bentolila y este molde de académicos y activistas por la lengua. Y Lil Baum está ahora también allí. Y quitaron un texto sobre las ortografías del ladino, donde, por ejemplo, dicen que antes, para escribir y y ch, teníamos el mismo modo de letra, era una gimel con un diacrítico, ¿sí? Ahora, en la ortografía del ladino, en este texto, dijeron que cabe meter un diacrítico para ye, como en judío o gente, y dos diacríticos para la che, como en chico, chiquez, mucho. Y aunque este modo de que la lim me parece que hace más cola y ladean el facto de escribir en nuestra lengua y aunque la adelantan en este senso. Mira, a mí no me puedo entrar en muchas cuestiones largas. Estoy solo y las reglas de aquí Jerusalén me placen mucho y las empleo, estas reglas. Ama, no tengo más de otros lugares, mira, o el Rashi o Salitreo o esto. A mí ya me basta la lengua y con las reglas de aquí Jerusalén. Estoy contento, esto es lo que estoy hablando, los moabetes, los encuentros de los viajes que vienen y los festivales que hacen la autoridad en la Mar Salada es días de leche y miel, es el centro. Ahí hay muchas actividades, muchos cantadores y hablantes de ladino de población muy grande. Tomen el hotel el más grande que existe a côté de la Mar Salada Al y ahí lado, ¿no? pasan estos centros, festivales. Ama, Peshín está todo en calladez Sí, y seguro. el Moabet no nos estamos encontrando, ni las actividades de los días de leche y miel, no sé si van a reducir o no, no son Peshín, son más tarde. Ama, veremos cómo va a estar la situación. Sí. Inshallah, que se haga, que haya. Me va a escribir el primo. Seguro que la guerra está haciendo que todo esto sea mucho más difícil. Ma en lo que toca a los festivales, yo estos no los conocía del todo y ya puede ser mucha gente que nos están sintiendo ahora también no los conocían. Estos días de leche y miel son cada mes y mes, cada año y año, de ande para ande. ¿Nos puedes contar un poquitico más? Estos encuentros son una vez al año. Ujú, Hay una fundadora que se llama Anat Ben-Kiki. ujú, Yo creo mora en los Estados Unidos. Una vez al año viene a Israel y hace organización de estos encuentros. Hay normalmente cuatro encuentros de 4 días. Autobuses de todas las partes del país se encuentran al sur del país para beber café, ¿no? No. Miles de gentes que se vienen ahí en este hotel grande que tiene una sala mucho grande y ahí invitan los cantadores, los más ujú. grandes,
Gliquería, a veces vienen los artistas de las comedias turcas, vienen, muy interesante. Y Cobizarco, que hace mohabetes ahí con mucha gente, y comida típica, 4 días y se espartan en casa, ama 4 veces en el año, uno detrás del otro. Esto es el días de leche y miel. Ujú. Y mucha gente, te puedo contar, que Sí. no saben enteramente el ladino y se interesan de estos días de leche y miel y vienen a sentir, les placen a sentir el ladino, las cantigas del ladino, les place mucho, a lo que son ashkenazis y todo esto. Seguro que también las cantigas tienen un rol muy importante en lo que toca a encorajar a la gente a empezarse en el latino. Y propio yo me lo embecí después de sentir una cantica, la de Adiós querida. Digo que Dunque seguro que eso es muy importante. es Y, esclaviño de la chiquez. ujú, ujú. Si quieres, Liliana, podemos ver si la gente tiene demandas para en lo que toca a lo que he dicho Nisim o algún otro modo de Sí, yo sujeto. vos metí sobre el anuncio de Días de Leche y Miel que Ujú. publiquimos nosotros en sefarad.com. Aquí vos metí el atadillo, no sabemos si lo van a hacer. Tiene una reushita muy grande, 2000 y más personas cada año se ayuntan ahí. Muchas personas. El empecillo eran unos días solamente una vez al año, después hicieron cada año 2, 3 sesiones porque no hay lugar para todos en juntos. Es una maravilla. Tampoco y yo no tuve oportunidad de ir, además lo conozco de años y años que se hace. Sí, vamos a mandar algunos mensajes muy hermosos que hay sobre y saludos para Nesim. Tenemos desde temprano Guillermo González que nos dice buenas tardes. Después Ítalo dice que quisiera poder vestir una charpa como la tuya, Carlos. Kashmir. Merci Que mucho, Ítalo. le plació mucho. Bueno. Jaime Bejoraz nos manda saludos a todos y a la familia Benveniste, Liliana Marcelo desde Estambul, Andrea Muafra, shalom a todos desde Argentina, Miriam, buenos días y buena semana, gracias por otra maravilla de encuentro, Miriam está en los Estados Unidos. Porque abrimos el programa hoy con la llave de España, que Marcelo nos metió, que es Music of the Spanish Jews, este cante muy hermoso que compuso nuestra querida Nónica que nos dejó la buena vida, Flor y Ágoda. Nelson Adrián Toro Quintero que nos manda saludos de Colombia, shalom para todos y todas, y te desea, nos desea todo lo bueno a todos. A ver, Miriam nos dice que el Dios vos cuide y que presto se escape la guerra. Amén, ve amén, esto pensemos y todos nosotros. Bully Hassan que nos manda saludos desde Netania y dice saludoso que estés, querido Nisim. Seguro Bully estuvo en aquel encuentro con vosotros que vimos la estampa tan hermosa, ¿no? Es una mujer dulce. Dulce, seguro. Ella dice, bueno, hablando del encuentro aquel que vimos de esta maravillosa estampa con Estela, dice que lo aparellaron al teléfono en poco tiempo. Sí, es que es muy hermoso cuando vamos de visita de otros países y queremos encontrarnos, bueno, Ladino Comunitamos tiene a todos comunicados. Y cuando vamos a una visita a un país o otro, siempre metemos en Ladino Comunidad. Voy a estar en tal lugar, voy a estar en otro, en esta ciudad, en este país. Y siempre las gentes por Ladino Comunidad se ayuntan y se unan para encontrarnos y hablar un poco, echar la show de la buena. Esto, merci mucho a Rachel Amado Bornik
la creadora de Ladino Comunidad. Silvia Aljadef nos manda a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros todos. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, Marcelo partajó con todos vosotros una fotografía de cuando hicimos aquel encuentro en Recanati. Estaba muy hermoso. Malgrado que lo pedrites, Nisim, ya a la próxima serás en la primera sira estarás tú, si el Dios va a querer, con tu mujer. A ver qué más tenemos aquí. Ítalo nos dice, a ver, le agradaría mucho hablar con ti, Nisim, Ancina que nos demanda si tenemos un mail. Bueno, lo pasaremos si quieres. Ítalo es un joven que sabe bastante bueno el ladino, es un placer de hablar con él y es de nuestros capitales jóvenes que tenemos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Jaime Bergman nos dice, hablar la lengua ladino es muy hermoso, oír es más hermoso. Gracias, Carlos. Gracias, Nisim. Seguro, estamos todos tres salidos de sentirte tu habla, Nisim. A Carlos también, claro que sí. Nisim tiene un modo de hablar muy hermoso. Alegra Guerón nos dice, oírvos está maravilloso, merci mucho desde Estambul. Y Rachel también dice, querido Nisim, qué placer sentirte. Te quiero decir que me encelo mucho cada vez que veo estas fotos de encuentros con visitadores, porque no estoy yo ahí. Ya sabes que estos encuentros empezaron en 2007 con el primer viaje de Ladino Comunidad a Israel. Levana Galanti dice, Cola acabó por este encuentro, muy interesante, me place mucho. Bully, la dulce Bully desde Netanya le dice a Rachel que espera que haga una visita y que tienen descariño de ella. Seguro cuando nos venga, si el Dios quiere, presto la paz, me parece que muchos queremos ir de visita a Israel, ¿no? A ver a los queridos y daros un abrazo grande. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, es bueno, dice Ítalo, que el capo de la guerra nos topamos en una visita a hacer Moabed. Quiero conocervos en persona y a todos. Sí, un poco que yo estaba diciendo esto. Rachel nos recuerda que el grupo de Latino Comunidad estuvo en Amamela en días de leche y miel. Qué placer será estar ahí con tantas gentes y todas actividades y cantaderos afamados. Esto es muy hermoso. Bueno, se mandan aquí abrazos unos a otros, que también nos place mucho esto en los mensajes, los cariños que se dan unos a otros en nuestro chat aquí. Como vos contaba, vos metí un atadillo para ver la información de días de leche y miel que nosotros publiquimos. No, me parece que si, se va a hacer si esto continúa, ¿no? Si quieres alguna consella que me tienen aquí en Jerusalén, pues puedo contar. No sé si sí, será un placer de sentir, claro que sí. Después escaparemos con algunos otros mensajes. Me parece, Carlos, que estaría muy hermoso sentir una consella de boca de Nisim. Claro que sí. Esta consella es sobre relaciones entre mujeres árabes y hombres judíos. Y en una ciudad que se llama Yafo, que es apegada con Tel Aviv, moraba una mujer perdón, que se llama Susie. Esta mujer era de Shala y tenía una criatura de 10 años
y moraba en una casa vieja y enfrente de los parientes suyos que moraban en misma calleja. Tenía vecindad de arabos y ella hablaba fluentemente de la chiquez, hablaba arabo. Y para se mantener, que era de Shala, laboraba, era Shastra talentosa y laboraba en una fábrica de vestimenta en Tel Aviv y laboraba muchas horas para se mantener. Y podemos decir que el chiquitico se engrandeció entre los parientes, que no tenía era tiempo, laboraba muchas horas y ellos lo engrandecieron. Una vez se le bozó la llavadura de la puerta de esta Susi y le dijo la vecina, mira, yo conozco una persona, te le puedo dar, es un fierrero. Bueno, le llamó, se llama Cayuf, él mora en Jenin y tiene permisión, que es, Jenin es ciudad en las autoridades arabas, autoridades palestinianas, y tiene permisión de entrar y laborar en Israel. Y le adobó la llavadura, lo llamaron, lo adobó, y ganó una copa, aparte de las paras, ganó una copa de café, y estaban hablando, que ya conoce la lengua, y se conocieron. Pasaron unos cuantos días y la visitó, le mandó cómo está la llavadora, está buena, ¿verdad? Y vino otra vez, le trajo regalo, y vino otra vez, la encomendó que venga a comer con ella afuera, ¿verdad? Decir la verdad, ella se enamoró de él y él la quería mucho. Y así pasaron unos cuantos meses. Un día vino y le dijo, te quiero mostrar la casa y la atelier mía que la tengo debajo de mi casa en Jenin. Va a hacer un paseo de unos cuantos días y vas a conocer. Estamos en Jenin, en Shem, te va a marcar unas cosas. Bueno, apuntó una valijica, les contó a la familia y se fue con él. Y empezaron, se fueron a Shem, a Jenin, a la casa suya, vieron acá. Marcaron cosas, pasaron unos cuantos días, dijo Jehová Torah, mi criatura, mis parientes, y salió un lado muy negro de su carácter. Empezó a irritar, guayas, romper cosas, no me hables de estas cosas, estamos buenos aquí, no hables más de esto. Ella, viendo que está amenazada, se entró en espanto, estaba estrellada, dijo, va a estar con calladez, va a buscar otra manera con calladez y con bueno a tornar a su familia. Y en tiempo, pasado el tiempo, y mercaron agujas y alfinetes y dedales y ropas y máquinas de coser, entró la vecina de este Cayuf, dijo, ¿me puedes arrendar este vestimenta? La adobó, vinieron otras, empezó a coser, afiló joyas de novias, uniformes para las escuelas, estaba muy ocupada. Pasaban un tiempo, hablaba de esto, había ritos y arabias, entró otra vez en calladez y dijo, va a buscar una manera buena. Y así pasaron mucho tiempo, de los meses se hizo años. Entre meses el chico ya se hizo de 18 años, entró a la tzara, se hizo oficial, y, y siempre la buscó a su madre. Ama en el casal sabían que es la shastra judía, que es secreto, que no hacer un cafzo a Cayuf, que lo querían bien, y ningunos no hablaron de esto. Y no la podían fallar. Y estaba ahí en el casal, estaba laborando muchas horas, y le dijo él, todas las cosas que mercas con tu parás, todo lo que ganas es para ti. Ganas parás, guárdatelo para ti, yo no te toco las paras tuyas. Pasaron años, un día se levantó de mañana, apuntó un copo de café como cada de mañana, y está viendo que Cayuf no está saliendo de la cama. Fue a ver, dejó el café, fue a ver a la camarita, está viendo que está pálido, blanco, con una sudor, le está haciendo señal que no está bueno. Y lo levantó, cocheando, lo llevó al automóvil y se fueron al hospital de Jenin, lo entró a la sala de emergencia y lo operaron allí. Y ahí esperó en el corredor unas cuantas horas y salió el doctor entero embatacado. Dijo, regreto mucho, tenía venas de sangre bloqueadas, no podíamos hacer nada, se murió en medio de la operación. Se sentó hacia el corredor
estaba estrellada. De un lado, estaba triste que la persona que amaba se movió. Del otro lado, se le abrió la puerta de ver su familia. Tomó la decisión, se fue a la familia, en el casal, les contó que pasó tal y tal, y se fue, tomó la valija, se fue al pasaje, chic-chac, mani mani arribó en el pasaje y le dio los documentos al empleado. A la izquierda está mirando los documentos, lo está diciendo, y hay cerca de 10 años que estás en Jenin, que tienes de buscar en Israel. Mira, yo soy judía, tengo hijos, tengo parientes en Yafo, tengo casa. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Mordi Turgeman. Sintiendo esto, saltó a la izquierda, corrió a la ventana y gritó afuera, Mordi, ven presto. No pasó un punto en la entrada del oficio, entró un joven alto, hermoso, y ya se conocieron la madre con el hijo y se abrazaron, están llorando un lloro de alegría. Y le dijo el hijo a su madre, ven mamá, vamos, te va a ir en casa. Nono y nona te están esperando días y noches. תודה רבה. Wow. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Ya me están cayendo las damlas en la cara. Es actual de día en hoy. Hay estos casos que existen y hay personas especiales que son rabinos que toman permisión y entran en los casales y las buscan en estas mujeres. Ama cuando hay criaturas es la cuestión complicada. Antes de unos cuantos meses había en un jornal que vino un joven de 18 años al pasaje y dijo, yo soy judío, yo soy árabe que viví en casal árabe, soy nacido de mujer judía, yo quiero el servicio de la armada, yo quiero entrar de la armada. Esta es cuestión complicada. Ama, hay estos casos, había en el jornal, y hay hoy estos casos. Espero que no muchos. Sí, y yo. Bueno, hermosa historia para la fin del encuentro. Merci mucho, Nisim. Merci mucho, Carlos. Unos cuantos mensajes que tenemos aquí para escapar. Nos dice René Martín, merci mucho a Nisim, Liliana, Marcelo y Carlos. Qué hermosura de encuentro. Y René está en País de Gales. Y también Adrián Toro Quintero desde Colombia nos dice Endiamantado Encuentro, muchas gracias a todos y todas. Y tiene una demandica, dice si, Nisim, si conoces al señor Almiranto Limón, ¿A quién? dice Almiranto Limón. No, No, no me acuerdo, bueno. pues, no sé, del Facebook, no sé. Gloria Asher nos dice, muchas gracias, Diana, Marcelo, Carlos, y ante todo a Nisim, ya estamos en el mismo mundo del ladino, el mundo de aquí Jerusalén, ladino comunidad, días de leche y miel, y ya tienes razón, Nisim, que tenemos de hablar nuestra lengua, sos como tu nombre, que nos vengan más y más miércoles para la lengua, para Israel y el mundo entero, y ya está viniendo la sesión de Nisim Hanukkah. Antonio, que también es un joven que se está empezando la lengua muy, muy bueno, dice, señor Ashkenazi, merci mucho por partillar su historia con vos. Es muy esmoviente y nos encoraja a todos. ¿Tiene consejos para los jóvenes que quieren empezarse la lengua? Ya un poco nos dijiste algo. No sé si quieres decir alguna otra cosa para Antonio y para otros. Solo Adrián Mosueta, Semana da Buena y Dulce, claro que sí, libres de mal, sanos y recios, merci mucho, Adrián. Estela nos dice, qué alegría sentirte, querido Nisim. Al parecer era ayer que nos encontramos, estábamos todos tan alegres, seguro que en poco nos vamos a encontrar de nuevo, inshallah, la querida inshallah, Estela. inshallah. Sí.
Y vos felicita a Nisim y a Carlos, claro que sí. Y Bully nos dice muchas gracias a todos. Y ahora vamos a partir. Merci mucho por esta visita, Nisim. Carlos, hermosura de encuentro, muy buena tu idea de tener a Nisim como Musafir. Nos alegró mucho sentirlo con su ladino tan hermoso y sentir que es posible recuperar la lengua, que hay muchas actividades a las que cada uno puede hacer en persona, también por WhatsApp, también en los Zooms que se van apareciendo en las clases que tiene Carlos y claro, otros como también yo tengo clases y también tienen otras universidades, clases para los que se quieren acercar a practicar también la lengua si ya la saben o a empezarla si todavía no la conocen muy bueno. Merci mucho por estar aquí y vamos a escaparnos con, como siempre, el himno del... Sí, claro, el himno. Ama, en primero vamos a contar lo que vamos a tener la semana en Vinien, para que no se pierdan tampoco el encuentro maravilloso que vamos a tener por la Hermandad Sefaradí. Será organizado esta vez con la Badabaya tan joven Alexi Ferros y sus musafidas Rachel Amado Bonic y Rina Benmayor, y también la participación del grupo editorial. Nos van a hablar sobre romanzas juveniles en ladino, un proyecto de traducción. Esto será la próxima semana, claro que sí. Y vos encorajo a mirar los filmicos. Tenemos ya 151 programas con que están para disfrutar, para mirar y sentir en nuestro canal youtube.com/Sefarad o también en sefarad.com/TV. Lo podéis encontrar ahí. Si nos queréis dar una ayuda, sefarad.com/encontros es el lugar. Y como cada semana vos tratamos semana buena, paz para Israel. Todos estén sanos y recios y tengamos una buena semana y buenos javeres sobre lo que está aconteciendo. Merci mucho a todos. Al vernos la próxima semana. Merci mucho, Nisim. Merci, Muchas Marcela, Liliana. gracias. Muchas gracias, Liliana y Carlos. Muchas gracias. Merci mucho. Gracias. Muy bueno, Carlos. Merci mucho, Bully. Merci, Bravo, Carlos. Enhorabuena a todos. Merci mucho. Merci mucho. Dios. Un diamantado encontro. Merci mucho. Gracias a todos. Semanada buena y dulce. Enhorabuena. Amén. Que tengamos javeres buenos. A ver, es bueno que tengan. Javeres buenos en Israel. Liliana, Marcelo, merci mucho. Shalom. Merci a todos.